El 22 de mayo de 2026, Kevin Warsh juró como decimoprimer presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la era moderna de la banca central. Lo hizo 9 días después de una votación en el Senado que pasará a la historia. 54 votos a favor, 45 en contra. La confirmación más dividida de cualquier presidente de la Reserva Federal desde que existen registros. En la misma sala, Jerome Powell terminaba 8 años al frente de la institución, pero a diferencia de prácticamente todos sus predecesores, Powell no se marchó. Decidió permanecer en la Junta de Gobernadores hasta enero de 2028, un movimiento que no se veía en casi 8 décadas. Lo que ocurrió en mayo no es solo un cambio de personas, es una transición institucional con implicaciones directas sobre las tasas de interés, sobre el dólar, sobre los mercados y sobre la independencia del banco central más influyente del mundo. Hoy vamos a explicar qué cambió, quién es el nuevo presidente y qué deberíamos esperar de los próximos meses. Bienvenidos a Cifras. Soy Mateo Rivas. En este programa tomamos las historias más relevantes del dinero y los mercados y las explicamos con rigor, sin exageración ni alarma. Solo los números y lo que realmente nos están diciendo. Antes de explicar quién es Warsh, conviene establecer por qué este cargo merece atención. La Reserva Federal es el Banco Central de Estados Unidos. Sus decisiones afectan a casi todos los precios en los mercados financieros globales. La tasa que la Fed establece influye directamente en el costo de las hipotecas, en los rendimientos de los bonos, en el valor del dólar frente a otras monedas y en las decisiones de inversión de prácticamente todos los fondos institucionales del planeta. El presidente de la Reserva Federal, el Chair, es la voz principal de esa institución. No toma las decisiones por sí solo. El Comité Federal de Mercado Abierto, el FOMC, está compuesto por 12 votos, pero la voz del Chair tiene un peso particular, tanto en la dirección estratégica como en la forma en que los mercados interpretan las decisiones. Por esa razón, cada cambio de presidente de la Reserva Federal es un evento de magnitud institucional. Y este, particularmente, llega en un momento delicado. Kevin Warsh tiene 55 años, no es un desconocido en la Reserva Federal. De hecho, su trayectoria con la institución es inusualmente larga. En 2006, a los 35 años, fue nominado por el presidente George W. Bush como gobernador de la Reserva Federal. Se convirtió en el gobernador más joven en la historia del organismo. Permaneció en el cargo hasta 2011, lo que significa que estuvo presente en el centro del Banco Central durante la crisis financiera de 2008, la peor desde la Gran Depresión. Antes de ese paso por la Reserva Federal, Warsh trabajó en el Departamento de Fusiones y Adquisiciones de Morgan Stanley, y antes de eso fue asesor económico de la administración Bush. En otras palabras, su carrera combina experiencia en mercados, en política económica y en banca central. Tres ámbitos que rara vez convergen en una sola persona. Durante su periodo como gobernador, Warsh fue identificado dentro de la institución como un halcón monetario, el término técnico para describir a quienes priorizan el control de la inflación sobre el estímulo al crecimiento. Tras dejar la Fed en 2011, se convirtió en una de las voces más críticas del programa de expansión cuantitativa, el Quantitative Easing, o QE, que el Banco Central utilizó después de la crisis. En una de sus declaraciones más citadas, calificó el QE como una política de Robin Hood al revés, argumentando que beneficiaba desproporcionadamente a los mercados financieros sin trasladarse al crecimiento real de la economía. Esa postura crítica es relevante para entender qué tipo de reserva federal podría liderar. La nominación formal llegó el 30 de enero de 2026, cuando el presidente Donald Trump anunció a Warsh como su candidato a presidir la Fed. La elección no fue una sorpresa. Durante meses, la lista de candidatos finalistas se había reducido y Warsh figuraba entre los nombres con mayor probabilidad. Lo que sí sorprendió fue la reacción de los mercados. En las horas siguientes al anuncio, los principales índices globales registraron una caída pronunciada. Los analistas lo bautizaron como el Warsh Shock. La razón es técnica. Los mercados habían descontado, durante los meses previos, una expectativa de recortes de tasas significativos a lo largo de 2026. La llegada de Warsh introdujo dos elementos nuevos. El primero, su postura histórica crítica frente a la expansión monetaria. El segundo, la posibilidad de combinar bajadas de tasas con una reducción acelerada del balance de la Reserva Federal, una doctrina que en círculos financieros
se denominó Cut for Cuts, contracción del balance a cambio de recortes de tasas. El balance actual de la Reserva Federal asciende a aproximadamente 6,7 billones de dólares. Una reducción acelerada de esa cifra implica retirar liquidez del sistema financiero, el efecto contrario al estímulo. Los mercados reaccionaron porque entendieron que la combinación propuesta no es necesariamente expansiva, puede ser en el neto restrictiva. La votación final en el Senado tuvo lugar el 13 de mayo de 2026. 54 votos a favor, 45 en contra. El único senador demócrata que votó a favor fue John Fetterman, de Pensilvania. Todos los demás demócratas votaron en contra. Todos los republicanos votaron a favor. Para dimensionar este dato, los presidentes de la Reserva Federal históricamente han sido confirmados con apoyo bipartidista. Jerome Powell, en su segunda confirmación en 2022, recibió 80 votos a favor. Janet Yellen, en 2014, 67. Ben Bernanke, en sus dos confirmaciones, ambas con amplias mayorías. La votación de Warsh es la más estrecha de la era moderna. ¿Por qué tanta división? Hay un contexto político que conviene reportar. Durante los meses previos a la nominación, el presidente Trump había manifestado públicamente, en repetidas ocasiones, su deseo de que la Reserva Federal recortara las tasas de interés más rápido. Powell, en sus comunicaciones oficiales, mantuvo una postura cautelosa frente a esa presión, defendiendo la independencia institucional del Banco Central. Durante el mismo periodo, el Departamento de Justicia inició una investigación sobre el costo del proyecto de renovación de la sede de la Reserva Federal. Un juez federal posteriormente determinó que esa investigación era, en términos del fallo judicial, un pretexto para presionar al presidente del Banco Central. La investigación fue archivada en mayo de 2026. Durante la audiencia de confirmación, los senadores demócratas, particularmente Elizabeth Warren, cuestionaron a Warsh sobre su independencia frente a la Casa Blanca. Warsh negó haber hecho ningún acuerdo sobre tasas de interés con el presidente Trump como condición previa a su nominación y enfatizó su compromiso con la independencia del Banco Central. El resultado de la votación, en última instancia, refleja menos un debate técnico sobre las capacidades de Warsh y más una división política sobre la relación entre la Casa Blanca y el Banco Central en el momento actual. Hay un detalle institucional que merece atención específica. Jerome Powell decidió no marcharse completamente de la Reserva Federal. El presidente de la Reserva Federal es, por estructura, también miembro de la Junta de Gobernadores. Cuando un presidente termina su mandato de 4 años al frente del organismo, su asiento como gobernador continúa hasta su fecha de expiración separada. En el caso de Powell, ese asiento se extiende hasta enero de 2028. Tradicionalmente, los presidentes salientes han renunciado al asiento de gobernador al terminar su mandato como chair. La última vez que un presidente saliente decidió permanecer en la Junta fue en 1948, es decir, casi 80 años. Powell anunció el 29 de abril que permanecería en la Junta por un periodo por determinar. Su decisión se interpreta como un movimiento institucional para preservar el equilibrio interno del Banco Central. Al permanecer como gobernador, mantiene un voto en el FOMC, lo que limita la capacidad de la nueva presidencia para mover la política monetaria sin un consenso técnico amplio. Es un movimiento poco común, pero no sin precedentes. 3 ideas para cerrar. Primera, la independencia del Banco Central no es un principio decorativo. Es una de las estructuras institucionales más estudiadas en macroeconomía moderna. Los bancos centrales que operan con independencia del gobierno han registrado, en promedio, episodios inflacionarios más cortos y crecimiento de largo plazo más estable. Las tensiones actuales entre la Casa Blanca y la Reserva Federal no son anecdóticas, son institucionalmente significativas, y los mercados las observan con atención. Segunda, la primera reunión del FOMC, con Warsh como presidente, está programada para el 16 y 17 de junio de 2026, en aproximadamente 2 semanas. Esa reunión y la comunicación posterior establecerán, en términos prácticos, el tono de la política monetaria para el resto del año. Los datos a observar son 3. Si se mueve la tasa actual, que se encuentra en el rango de 3,5 a 3,75%, si se anuncia una aceleración en la reducción del balance, y particularmente
el lenguaje del comunicado oficial respecto a la inflación, que sigue por encima del objetivo del 2%. Tercera, para el oyente con exposición a los mercados, la transición justifica revisar dos cosas: la composición de su cartera frente a un escenario de tasas potencialmente más restrictivas de lo descontado, y la sensibilidad de sus activos al fortalecimiento del dólar, que históricamente acompaña ciclos de política monetaria más estricta. No se trata de tomar decisiones reactivas, se trata de revisar, con anticipación, si la cartera está alineada con el nuevo entorno. Para resumir, el 22 de mayo de 2026, Kevin Warsh asumió como presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, tras una confirmación del Senado por 54 votos contra 45, la votación más dividida en la historia moderna del cargo. Su trayectoria como gobernador entre 2006 y 2011, junto con sus críticas posteriores a la expansión monetaria, anticipan un periodo de política monetaria potencialmente más estricta de lo que los mercados descontaban hace 6 meses. Jerome Powell, el presidente saliente, decidió permanecer en la Junta de Gobernadores hasta enero de 2028, un movimiento institucional sin precedentes en casi 80 años. La primera prueba será la reunión del FOMC del 16 y 17 de junio. Si este episodio le ofreció al oyente una lectura ordenada de la transición en la Reserva Federal, considere compartirlo con alguien interesado en seguir cómo se construye y se preserva la independencia institucional del sistema monetario. Soy Mateo. Esto fue Cifras. Mantén los ojos en los datos. Nos vemos la próxima.